A veces cuando leemos el título de un libro, el título de un video de una enseñanza, o el predicador, el maestro comienza la introducción y presenta el tema, y si uno lo ha escuchado, uno como que se cierra y dice, ya yo escuché eso, ya yo vi eso. La repetición es muy importante. No solamente para uno seguir repasando los temas, recordarse de cosas que uno se puede olvidar, de repente uno darse cuenta de algunas conexiones o explicaciones que uno como que pasó por alto o no lo tenía muy claro las primeras y segundas y las terceras veces que había escuchado el tema, sino que a veces es un retomar del tema para introducir otra dimensión o más información para ayudarnos a entender de qué se trata el asunto en toda esta dinámica de estudiar. Nos damos cuenta, hermanos, que a veces hay piezas, frases, líneas, conceptos, cosas que nos ayudan a madurar el concepto, el tema en nuestra mente. Hoy voy a estar hablando dentro de la parashá que nos corresponde de esta semana de Vayaquel, de un mueble específico del tabernáculo y es el arca. Y dentro del arca voy a hablar acerca de los querubines. El tema es muchísimo, muchísima información. Iba a cometer el error de hacer un video de 4 horas. Pero no lo voy a hacer, así que voy a traer una primera parte y en la próxima para allá recuperamos entonces el tema donde lo dejemos para entonces cerrar el tema. Pero espero que les sea de bendición para muchos de ustedes. Gracias por auspiciar mi página, walteragosto.com. Gracias por auspiciar también y apoyarme aquí también en mi página de YouTube y por siempre darme la oportunidad de compartir con ustedes semana tras semana las enseñanzas en el contexto mesiánico, raíces hebreas, académico de las escrituras. Así que vamos a comenzar rápidamente con la parashá Vaya aquel y vamos a estar hablando un poquito acerca de las alas del altar. Comenzamos hoy la primera parte de las alas del altar dentro de la parasha que nos corresponde para esta semana Vaya aquel. Las alas del altar penetrando la iconografía hebrea del altar más sagrado de Israel. Vamos a comenzar orando y dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Barjú et Adonai Hameborah. Barjú Adonai Hameborah Olam Baed. Barjú et Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin. Beratan lanu et Torato. Barjú et Adonai noten ha-Torah. La porción que vamos a estar estudiando Vaya aquel y él reunió o él los convocó
Lo encontramos en Éxodo capítulo 35, capítulo 38, verso 20. La Haftará de Primera Reyes capítulo 7 del 13 al 26 y el Brit Hadashah hebreo capítulo 9 del 1 al 14. Comenzamos. Éxodo 35:1. Moisés convocó a toda la congregación. De ahí que viene Vayahel. Y la convocatoria que hace el Eterno a través de Moisés de los hijos de Israel, y les dijo a ellos: estas son las cosas que Yahweh les ha ordenado hacer. En esta parashá, Yahweh Adonai ordena a los israelitas que no hagan ningún trabajo en el santuario en el Shabbat. Los israelitas recolectan suficientes ofrendas para construir el tabernáculo, los muebles, las ropas sacerdotales, etc. Entonces, continuando con el verso 2, 6 días se trabajará, más el séptimo día os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado, tomad entre vuestra ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón lo traerá Yahweh: oro, plata, bronce, azul, púrpura, lino fino, pelo de cabras. Tradicionalmente, la interrupción por el mandamiento de Shabbat, de los preparativos de la construcción del tabernáculo, se interpreta como la preeminencia del Shabbat, cuando se ordena a pausar la construcción del tabernáculo, Mishkan, por causa del Shabbat. Ahora, antes de entrar en algunas cositas que quiero leer del capítulo 36, dos cosas queremos enseñar, decir y recordar. En esta parashá vemos que Moisés convoca el Shabbat, convoca la reunión, la santa convocación en el Shabbat. Y esto provoca entonces que las labores de la construcción del Mishkan sean interrumpidas por 24 horas. Entonces, a veces nos preguntamos: pastor, en el Shabbat, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Esta semana le contesté a un muchacho que pertenece a un ministerio que estoy ayudando. Y porque hay muchas congregaciones que están en transición. Entonces me hacen la gran pregunta: pastor, en Shabbat, ¿qué hago? ¿Qué hago y qué no hago? Y yo, bueno, vamos a comenzar con cuál es el propósito del Shabbat. Cuando dice día de descanso, no dice que tú vas a estar durmiendo en tu casa, sino que tú vas a descansar, o yendo al hebreo Shabbat, cesar, cesación. ¿Cesar de qué? De lo que tú secularmente haces, incluyendo las cosas que son entretenimiento, las cosas que son todo aquello, y me gusta como Isaías lo explica, que sea de mis intereses. Así que se reduce a una serie de actividades que pertenecen a la exaltación del nombre del Eterno y la edificación espiritual, tanto congregacional como individual. Y entonces cada congregación pues tiene varias actividades. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos nuestra reunión el sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, luego la reunión de los jóvenes, la yeshiva y el Havdalah. Entonces, cuando no hay tantas actividades, pues entonces la gente tiene la oportunidad de entonces pues hacer otras cosas como las oraciones en su casa, estudiando la Torah, leyendo la Torah, ya que si tenemos la situación esta de que llegamos tarde y cansados del trabajo, pues en el Shabbat tú no haces nada de lo que tú haces durante la semana. Así que se supone que tengamos literalmente 24 horas para hacer lo que durante la semana no podemos hacer en cuanto a nuestra agenda espiritual, como el escuchar enseñanzas, repasar clases que estamos cogiendo, o leer la Torah, compartirlo. Una de las cosas que yo le recomiendo a cada padre de familia es que siempre esté adelantado, siempre se adelante y estudie la parashá, sea a través de mi página o simple o alguna otra fuente, y entonces que pueda tener material para... Acuérdate que el padre de familia es el sacerdote de la casa. Así que vamos a suponer que cae el sol, la familia recibe el Shabbat, pues el padre de familia pues ya tiene entonces un table talk, hablar en la mesa acerca de la parashá
Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es traerlo de una forma sencilla que aplique a consejos que tú como padre quieres darle a tu familia. Y eso es una idea. Bueno, luego se acuesta a dormir, entonces van al otro día a la Santa Convocación, a la congregación. Luego cuando regresan, pues a lo mejor almuerzan, ya quieren ir bajando las revoluciones un poco, descansarán un poquito. Y entonces todavía es de día. Así que el padre de familia, otra recomendación, leer salmos, leer algunas de las oraciones o trae entonces su estudio personal o un compartir de la parashá o los delega, si son varios en la familia, bueno, te toca a ti tal día, tal día, tal día. La cuestión es que haya una agenda, porque si no hay una agenda, hermano, en el espacio sagrado lo que vamos a estar es simplemente esperar que caiga el sol. Entonces todo gira en esperar que caiga el sol. Entonces nuestra mente, nuestro corazón está en las actividades que vamos a hacer después que caiga el sol, en vez de estar pensando en el eterno, en el espacio sagrado. Y así que esto es algo muy importante porque esto para allá trata de qué tú haces en el Shabbat y qué no debes de hacer en el Shabbat. Entonces, ponte a pensar, algo tan importante como la construcción del tabernáculo fue interrumpido en el Shabbat. Así que yo te pregunto, si las cosas que tú piensas hacer en el Shabbat, sea la razón por la cual piensas que debes de hacerla, si son más sagradas que el Mishkan, son más sagradas que el tabernáculo, y el tabernáculo no se hizo en el Shabbat, imagínate, ponte a pensar. Así que algo que yo siempre aconsejo y le digo a la gente, ¿ok? Y una y otra vez porque me preguntan mucho, pastor, entonces en el Shabbat, si una persona necesita un medicamento y se está poniendo malo, un medicamento de la presión, es algo que depende de que si no se lo toma puede empeorarse y hasta morir. El Shabbat entonces provee, siempre se viola el Shabbat, ¿ok? Porque está comprando, pero la vida va por encima, porque el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para servir el Shabbat. Así que en ese caso, pues tú vas a la farmacia, pones dos gringolas y compras tu medicamento y sales y ya está. ¿Ves? En ese caso. Y hay muchas situaciones que van a surgir, pero tenemos que hacer la pregunta. Si no lo compro, me muero. Si no lo compro, me muero. Entonces, si no te vas a morir, pues no lo haga. No lo haga. Así que van a haber medicamentos que vas a necesitar. ¿Ok? En ese sentido, en ese caso, pues bendito sea el Señor que entonces Él nos da ese permiso, pero como quiera estamos violando el Shabbat. Pero se puede hacer. Todo lo demás, nosotros necesitamos guardar ese Shabbat. Porque imagínate, es el tabernáculo y se interrumpió por el Shabbat. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y esto es, no es importante, esto es demasiado importante. La semana pasada di un ejemplo, hermano. ¿Sí? Aunque lo voy a aclarar después, bendito. Alguna gente me escribieron y como que se escandalizaron un poco porque yo di el ejemplo de que cuando yo estaba de vacaciones, de hecho, cuando estaba de vacaciones en Orlando, una de las cosas que queríamos hacer era ir a uno de los parques. Pero lo que iba a estar era un par de días. Nosotros llegamos jueves en la noche y nos vamos el domingo. Y teníamos dos familias muy especiales que necesitamos ver, familiares. Y el servicio, un servicio especial que yo tenía allá en Orlando. Y no tenía tiempo. No tenía tiempo. Llegamos jueves, ya el viernes Shabbat. Así que mientras estábamos bueno, una de los yendo de un sitio a otro, pues le estaba diciendo a mi esposa y a mi hija, vamos a planificar para venir entonces. Para venir entonces. Porque, y ahí fue que yo dije algo que alguna gente como que se escandalizó o qué sé yo. Y yo dije, porque yo quiero ir a los parques. Yo quiero ir a los parques. Y especifiqué, me gustaría ir a Epcot Center y a Universal, porque a mí yo soy amante de la película.
Y entonces, pues imagínate, en ese fin de semana, ni viernes ni sábado, pues podía ir al parque, porque es Shabbat, uno no va a un parque en Shabbat. Y entonces le dije a mi esposa, a mi hija, vamos a planificar para entonces llegar a Orlando un sábado en la noche, un sábado en la noche, tratando de evitar de viajar en Shabbat siempre. Y entonces así tenemos domingo, lunes, martes, miércoles y jueves y dale que es tarde. O sea, tenemos 6 días para ir a los parques. Y uno se planifica. Entonces, al yo decirle eso, pues algunas personas como que se reaccionaron un poco escandalizados. De que porque yo auspiciaba los parques. Ay, pastor, ¿y por qué tiene que mencionar los parques? Yo sé que los parques y Disney, whatever, tiene su fama de ser auspiciador de algunas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero yo realmente, y me disculpan, yo lo que di fue un ejemplo, porque Orlando Parque, pues uno quiere ir a un parque, tú sabes, y simplemente di un ejemplo. Pero el punto lo que quería era, hermano, simplemente decirle, en forma casual, una conversación que tenía con mi familia, junto con una interrogante que a veces la gente tiene en cuanto a qué hacer, cómo manejar el Shabbat cuando uno viaja. Pero después me puse a pensar, it's okay, era parte del tema de esta semana. Así que lo traigo y espero que por lo menos mi respuesta de cómo yo lo manejo, y cómo manejo alguna cosa en el Shabbat, pues le sea de utilidad y le sea de bendición, ya que este es el tema de lo que estamos trabajando aquí. Ok, ahora vamos al capítulo 36. Vamos al capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio santuario, harán todas las cosas que ha mandado Yahweh. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Así que Moisés dice que Oliab y Besael, o Aliab y Besael, quienes están llenos del Espíritu de Dios, deben tomar las ofrendas de los israelitas para entonces construir el tabernáculo. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que ha mandado Yahweh que se haga. Así que lo que estamos viendo aquí, y perdonen que las letras como que salieron pequeñas, ¿ves? Salieron pequeñas y algunas con un espacio arriba. Y de verdad, así no fue que lo hice originalmente. Y a veces cuando paso las cosas de una computadora, la laptop y demás, pues como que se desconfigura un poco. Pero lo importante es que está legible. Así que lo que estamos viendo aquí, entonces, que el Eterno pone esta destreza y espíritu de sabiduría en estos artesanos para comenzar a construir el tabernáculo. El tabernáculo no solamente era un esqueleto con su cortina, tenía detalles y unos diseños. Y como en una ocasión Joseph Good enseñó, y comentaba eso con mi hermano Rico hoy en la mañana cuando estábamos estudiando, y hablábamos acerca de los pequeños detalles que encontramos en las leyes que gobiernan los protocolos del templo. Y cada detalle es importante. Cada detalle tiene un gran significado. Entonces, en esta parasha quiero enfocarme. Miremos el tabernáculo y vamos a ver un corte transversal del tabernáculo y vamos a picarlo por la mitad, ¿ok? Correr el techo y mirando dentro del tabernáculo, vamos a enfocarnos específicamente en lo que hay detrás de esta cortina. Esta cortina es lo que se llama el velo que divide la,
el lugar santo donde está el candelero, la menorá, los panes de la proposición o de la presencia, ¿verdad? Y donde está um, el, el arca del pacto, ¿ok? Hablando de detalles, yo siempre edito el templo del tabernáculo, especialmente el lavacro. El lavacro no está frente al tabernáculo, sino que está al sur del altar. Y de alguna razón que lo borré, apareció ahí, así que por favor, no es que falsa doctrina que mi tabernáculo tiene dos lavacros. El lavacro que va es el que está a tu mano izquierda, el que está al sur del altar, ¿ok? Así que eso es importante que yo le diga esto. Ok, así que abrimos ahora la cortina y vemos el arca. Y ese arca del pacto es donde nos vamos a enfocar específicamente en los querubines. Ahora, Éxodo 37 hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos, su altura de 1,5 codos, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y los cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Hizo también los 2 querubines de oro. Y eso es lo que estamos viendo encima del arca, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, que es el nombre de la tapa del arca. Un querubín a un extremo, otro querubín a otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Así que nuestro enfoque de esta enseñanza, amados, van a ser los querubines. Específicamente vamos a estar hablando acerca, el título es las alas del altar, refiriéndome a los querubines. Y como les dije anteriormente, tengo tanta información que esta es simplemente la primera parte. Así que antes de entrar en lo que realmente yo quiero trabajar, que es el contexto de Antiguo Medio Oriente, vamos a ver un poco acerca de la interpretación tradicional judía de los querubines. ¿Okay? Los sabios del Talmud tenían otra perspectiva. Y cuando digo otra perspectiva me estoy refiriendo a Antiguo Medio Oriente. Cuando los hijos de Israel siguieron la voluntad de Dios, dijeron, los querubines se miraron amorosamente. Cuando los hijos de Israel desobedecieron, los querubines se dieron la espalda uno a otro. Y esto es lo que decía la tradición, ¿ok? De que cuando los hijos de Israel obedecían los mandamientos, los querubines se quedaban así en armonía mirándose uno al otro. Pero cuando los hijos de Israel desobedecían los mandamientos, entonces se viraban la espalda. Esto es lo que dice la tradición. Y acuérdate, muchas veces simplemente para llevar un mensaje, realmente esto no era lo que estaba ocurriendo. Ahora, la Torah enseña que Dios habló desde dentro del espacio vacío. Y esto es muy importante, del espacio vacío que había entre los dos querubines. Y el Talmud enseña que los querubines se enfrentaron cara a cara cuando nosotros cumplíamos los mismos y cuando no lo hacíamos. Ok, el tercer contexto principal, y te estoy diciendo el tercer contexto principal porque el primero y el segundo literalmente lo acabamos de decir aquí. Primero, cuando nosotros obedecemos, se miran. Segundo, cuando desobedecemos de espalda. Y el tercer contexto es que los querubines son como ayudantes del Todopoderoso, como sosteniendo el trono
o sosteniendo el carro en que Dios se está moviendo, que es el mismo trono. Y esto luego lo vamos a ver con más detalle. Um, Él manifiesta su presencia, el Eterno, y se comunica con la gente desde a través de los querubines. Entonces, según la leyenda rabínica, cuando Jerusalén fue destruida, la presencia divina o la Shekinah partió, o sea, abandonó el templo y Jerusalén por etapas. Primero de la cubierta del arca, de entre los querubines, y luego siguió paso a paso hasta abandonar el templo y abandonar la ciudad. Y esto lo encontramos en el Talmud, en Rosh Hashanah 31a. Y aquí pues lo dice, la Gemara elabora, la divina presencia viajó 10 viajes. Desde la cubierta del arca hasta el querubín, de un querubín a otro querubín, desde el segundo querubín hasta el umbral del santuario, desde el umbral hasta el patio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así siga hablando hasta que dice que abandonó la ciudad. Dice, y allí, y del segundo querubín al umbral, como está escrito, con respecto a Moisés en el tabernáculo, allí me encontraré contigo y te hablaré desde arriba de la cubierta del arca, de entre los dos querubines. Y está escrito, y cabalgó sobre un querubín y voló. Lo que indica que la gloria de la presencia divina puede reposar sobre un solo querubín. Y está escrito, y la gloria de Dios de Israel había subido del querubín sobre el cual estaba al umbral de la casa. Es decir, la presencia divina se movió del querubín al límite. Y así sucesivamente sigue hablando de cómo entonces se fue de la ciudad la presencia del Eterno. Y pues aquí estamos viendo el rol de los querubines. Según Crónica, los querubines son el modelo del carro. O sea, ellos forman lo que es el carro de Dios y a la misma vez sostienen el trono. Y esto pues fue uno de los temas de Miguel Ángel, y lo podemos ver en la Capilla Sixtina, en el tema de la creación de Adán, que muestra a Dios llevado en lo alto. ¿Ve? Como que están transportando a Dios, y lo que lo están transportando es los querubines. Entonces los querubines están llevando a Dios y Dios entonces está creando a Adán, y eso es lo que estamos viendo ahí. Así que los querubines eran literalmente asistentes, eran los que apoyaban el trono y transportaban a Dios. Ok, ahora, una de las cosas que encontramos en la literatura bíblica son los comentarios de Josefo. Josefo siempre tenía la opinión de que, ya que el único que podía mirar el arca después de la construcción era el sumo sacerdote, realmente muy poca gente tiene una idea clara de realmente cómo era el arca. Cómo era el arca. Y así que, y es verdad, entonces los rabinos pues trataron más o menos ¿verdad? De visualizar cómo era el arca, y específicamente los querubines, con la tan poca información que había y que hay en la Torah. Hay una teoría, por ejemplo, de Rashban, de que parecían pájaros, pues, por el hecho de que tenían alas. Pero los puntos de vista judíos más comunes es en la aplicación de humana, de cosas humanas, de cosas que tienen relevancia para el ser humano. Por ejemplo, se decía que tenían cara de niño. También se decía de que los dos querubines eran como una mujer y su esposa y su esposo abrazándose, lo que se llama la teoría del abrazo marital. Y eso es una teoría, ¿ves? Porque están aquí pensando cómo eran estos dos seres. También algo interesante es que se decía y se creía que en las fiestas,
el pueblo de Israel podía ver los querubines. Y claro está, como cita el rabino Katina en el Talmud, cada vez que Israel llegaba a la festividad, se les quitaba la cortina y se les mostraba los querubines con cuerpos entrelazados uno con otro y ellos ser dirigidos así. Mira, eres amado ante Dios como el amor entre el hombre y la mujer. Eso está en Yoma 54a. Y esto es lo que estamos leyendo aquí. Pero sin embargo, hubo un debate diciendo cómo hacer que en las fiestas corre la cortina. Y tú no puedes correr la cortina porque la cortina es del lugar santísimo donde están los querubines. Y nadie puede verlo sino el sumo sacerdote. Entonces, y pues todo esto te lo estoy resumiendo porque todo esto está en esta información que te estoy poniendo aquí que viene del Talmud. Sin embargo, el mismo Talmud, en la discusión del asunto y preguntándose cómo puede ser, se contesta, y lo voy a leer aquí. En realidad la declaración de Catina o Ketina es refiriéndose al segundo templo, que había una cortina en la entrada del lugar santísimo y ciertamente había imágenes de querubines allí, es decir, imágenes dibujados o grabados de los querubines en las paredes, como está escrito, y esculpió todos los muros de la casa alrededor, con figuras talladas de querubines y palmeras, árboles, flores abiertas por dentro y por fuera, y se dice además que la revistió de oro ajustado sobre la obra esculpida y que enseña que además a los querubines adentro. Entonces, aquí estamos leyendo, tengo un pelo ahí que, ok. Aquí vemos en Éxodo, dentro de la misma parasha, en el capítulo 36, verso 8, todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y las hicieron con querubines de obra primorosa, o sea que eran bordados. Así que aún desde la primera cortina y la entrada, pues ellos podían ver querubines y posiblemente a eso se refería este rabino. Ahora, más o menos una ilustración de la cortina que había en la entrada al santuario frente al Ulam, ¿verdad? Y entonces, no sé si se aprecia bien los querubines. Mira, un par de querubines aquí, otro par de querubines aquí, mira el otro par de querubines aquí y otro par de querubines. Así que en la discusión en el Talmud, posiblemente lo que estaba refiriendo era que en la fiesta, cuando se abría quizás la puerta de Nicanor, ¿verdad? Que era lo que se podía ver desde la corte, desde el atrio de las mujeres, pues entonces que pudiesen apreciar esta cortina gigantesca con estas querubines. Así que hay muchas eh, cosas que los judíos y los rabinos decían acerca de los querubines. Como dije, creo que fue Rashi que decía que los querubines tenían cara de niño. Y hay muchos detalles interesantes acerca de la descripción. Realmente yo estoy de acuerdo con Josefo. Si el lugar santísimo tiene un acceso tan restringido y solamente el sumo sacerdote lo podía ver, a menos que hubiera unas crónicas de los sumos sacerdotes describiendo cómo era, pero realmente muchas de las cosas que nosotros que tenemos hoy día, es información que es como el resultado de un rompecabezas y muchas inferencias. Pero la idea general de la descripción del hebreo y del contexto antiguo Medio Oriente nos ayuda a más o menos visualizar cómo posiblemente era el arca y específicamente los querubines que estaban encima del arca. Habiendo dicho esto y esta introducción, ahora vamos a ir directamente al enfoque de nuestra enseñanza. Nuestro enfoque será la iconografía de las figuras que están encima de el arca. Y me estoy refiriendo a estos querubines. Estos dos querubines. Comencemos con definición de concepto. ¿Qué es iconografía? La iconografía es una disciplina que se
encarga del estudio, la descripción, el análisis y la clasificación de las imágenes sobre personajes, imágenes sobre temas, imágenes o tradiciones contenidas en retratos, cuadros, retablos, estatuas y monumentos, así como de simbología y de sus atributos. Entonces, hablando de esto de simbología, esta semana en el Midrash encontramos, en el Midrash de Vayaquel, que cuando el Eterno llama a estos dos artesanos, a Bezalel y a Oliab, cita que cuando ellos están haciendo todos estos diseños de las cortinas, todos estos diseños del altar, del arca, entonces que detrás de todos estos diseños había una simbología y un significado. Y esto es lo que dice el Midrash y lo voy a citar como sigue. Uh, Ambos, Bezalel y Aholiab, fueron inspirados con entendimiento divino a fin de posibilitarles moldear las vasijas para el Mishkan exactamente como Hashem había ordenado y cincelar aún los más intrincados diseños. Parece extraño, no obstante, que ni Aholiab ni ninguna otra persona temerosa de Dios que ayudó a construir el Mishkan sean citados por la Torá por los roles que ejecutaron. A Bezalel, parece, es reconocido todo el mérito porque en los Pesukim reiteran constantemente y él lo hizo. Una aparente referencia a Bezalel solamente. Y la razón para esto es que Bezalel no solo se empeñó él mismo en la construcción de lo material, de la parte material, también se afanó en el reino espiritual. Esforzó su mente al extremo para comprender el significado profundo detrás de cada objeto que construía. Puesto que invirtió tanto esfuerzo espiritual en la construcción, él fue recompensado por Hashem. Fue consecuentemente concedido el más grande nivel de Ruach HaKodesh o inspiración de Dios. Y fue capaz de desentrañar la significación de cada implemento. La Torah atribuye la construcción integral del Mishkan a Bezalel, dado que imbuyendo a cada vasija con su santo pensamiento, él se convirtió en su hacedor espiritual, colocando el sello final sobre cada objeto. Así que aún el Midrash dice de que cada objeto tiene un significado espiritual, tiene algo detrás. Y por eso es que es tan importante estudiarlas. Ahora, ese significado espiritual, para nosotros descubrirlo, tenemos que estudiar el contexto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Cuando hablamos de iconografía, perdón. En este libro, donde John Walton participa, Behind the Scenes of the Old Testament, Cultural, Social and Historical Context, ¿ok? Uno de los libros que he recomendado. Y aquí, hermano, hay un capítulo completo. Aquí en el capítulo 19, Introducción a la iconografía del Antiguo Medio Oriente. Mira lo que dice aquí. Introduction to Ancient Near Eastern Iconography. Y entonces, pues imagínate, aquí te está hablando dice que es iconografía, las imágenes que hay. Entonces imagínate aquí, en el capítulo 20, miren esto. Iconografía de Egipto. Entonces, todas estas cosas es importante, hermano. Importante, no solamente porque es el contexto antiguo Medio Oriente, sino por algo más que te voy a mostrar en los siguientes slides. Los tres grandes campos o tipos de iconografía, el estudio de esta simbología que encontramos en estatuas, en pinturas, etc. Pero los tres grandes campos o tipos de iconografía es la iconografía de la mitología clásica, la iconografía de la mitología religiosa y la iconografía secular. Ahora, esto que lo voy a compartir, hermano,
lo conseguí de una opinión de un erudito que está tratando de explicar la importancia de estudiar el antiguo Medio Oriente, específicamente iconografía. A medida que los eruditos bíblicos se involucran con la iconografía del antiguo cercano oriente, con el fin de interpretar los textos bíblicos, uno debe estar constantemente consciente de que leer textos y ver imágenes son procesos diferentes con sus propios pasos. En otras palabras, tú estás viendo una imagen que pertenece a algún hallazgo arqueológico de Israel del siglo VI, siglo VII, lo que sea. Y tú tienes que saber la historia de Israel para interpretar correctamente ese símbolo, que incluye si estaba en el exilio, no estaba en el exilio, etc. O sea que coger un símbolo y tú decir, bueno, esto me imagino que simboliza tal cosa. No, tú no puedes coger estos símbolos, estos monumentos, estas pinturas, estas estatuas en el vacío. ¿Ok? Tienen que estar conectadas a la historia y a la cultura. Así que esto no es tan fácil de simplemente ver una imagen y uno inventarse, porque eso es lo que a veces hacemos, inventarse, esto más o menos como que significa tal cosa. Y todo el mundo dijo amén y nadie validó. ¿Ok? No debería sorprender, no debería sorprender, por lo tanto, que las cuestiones de método hayan dominado los estudios recientes sobre la relación de la iconografía y los textos bíblicos. O sea que se han desarrollado métodos para poder estudiar tanto los textos como la iconografía que encontramos en la Biblia. Y uno de los grandes retos y sorpresas es estudiar la iconografía, que es el estudio de estos símbolos, de pinturas, de esculturas, etcétera. Pero el resto es estudiar y hallar la iconografía en el antiguo Israel, cuando el antiguo Israel era anicrónica. Ahora, usted dirá, pastor, porque usted usa todas estas palabras. Yo lo que quiero es un mensaje que me diga que Dios me ama. Bueno, yo quiero educarlo a usted, que usted se convierta en una persona educada en la Torá y las diferentes formas que se estudia la Torá, aún desde el punto de vista religioso, tradicional y académico. Y por eso es que traigo todas estas cosas, hermano. Es importante. Ok, una vez más, ¿qué es anicrónica? El aniconismo es la práctica o creencia de evitar o rehuir las imágenes de seres divinos, profetas y otros personajes religiosos respetados o más allá de la religión, la falta de representación de seres humanos o vivos. El término anicónico se puede utilizar para describir la ausencia de representaciones gráficas en un sistema particular de creencias, sin importar si existe un reglamento en su contra o no. Ahora, ponte a pensar que el pueblo del Eterno no, por mandamiento, no podía tener imágenes de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que tenga la intención de representar a las cosas celestiales y espirituales. Es un mandamiento de que no lo harás, no harás ni imagen del Señor. Así que la mayoría de los estudiosos de la Biblia hebrea comparten un entendimiento común. Y es lo siguiente, y te lo vuelvo a decir. Un texto debe leerse en su contexto histórico. Amén. Sin embargo, los académicos a menudo no están de acuerdo sobre el valor relativo de los diferentes tipos de datos históricos. Así que si hay debate en datos históricos, pues entonces el contexto basado solamente en historia es debatible. Así que tenemos que preguntarnos entonces, pues, cuáles son las fuentes que nos van a permitir tener información concreta, confiable para nosotros considerar que estamos validando un texto en
como un ejercicio correcto, histórico, crítico, válido. Los académicos pues generalmente abordan esta pregunta implícitamente a través de los métodos que eligen emplear al abordar un texto. Una encuesta de los métodos dominantes en el campo sugiere que muchos eruditos recurren primero a los textos del antiguo Medio Oriente para establecer el contexto histórico de la Biblia hebrea. La Biblia es, después de todo, un antiguo texto de Medio Oriente. Así que mira qué interesante lo que en la metodología de muchos. No están yendo a la historia para entender el contexto, sino que están yendo al contexto, digo, para entender el texto o interpretar el texto, están yendo al contexto antiguo Medio Oriente para entonces ubicarlo en la historia. Porque ellos saben más o menos, ok, según Antiguo Medio Oriente, por ejemplo, estos metales se hacían en esta época, estas vasijas se hacían en esta época, y así, etcétera. Estas deidades se invocaban durante esta época en Asiria, y así más o menos es que algunos están haciendo. Algunos están haciendo. Así que cuando hablamos acerca de material pictórico o iconografía, así que se está manejando. Están viendo que hay unos momentos en la historia donde la iconografía era usada, X iconografía, símbolos que se usaban en Israel o en Asiria o en Mesopotamia o en Egipto, que te pueden decir más o menos a qué época pertenece tal hallazgo arqueológico, etcétera, etcétera. Así que eso es uno de los métodos de poder establecer el contexto del texto. No solamente ir a la historia, sino ubicar históricamente el texto a través de símbolos y la iconografía en hallazgos arqueológicos. Sumamente interesante. Interesante. Ahora, bueno, y te digo, esto es un reto a la hora de estudiar la Torá y estudiar a Israel, cuando Israel, por naturaleza cultural e histórica, y religiosa, no tenía la costumbre, por causa del mandamiento, de hacer imágenes, de tener esta simbología, no era rica en simbología según el texto que nos habla en Éxodo 20 de no hacer imágenes. Sin embargo, y gente me ha preguntado, pero ¿por qué entonces el tabernáculo tiene querubines? Si querubines están en el cielo, en el trono de Dios. Aquí es donde tenemos que abrir nuestro cerebro un poco. Y aquí es donde tenemos que, una vez más, darle gracias al Eterno por la oportunidad de poder estudiar en el contexto de Antiguo Medio Oriente. Querubines es una simbología en Antiguo Medio Oriente que se refiere a estos seres espirituales, angelicales, divinos, como lo quiera poner, que estaban en la entrada de los espacios sagrados. No necesariamente, literalmente, ellos creían que habían querubines en el cielo. Hasta que vemos, hermano, siglo, no me acuerdo ahora mismo, 7 u 8, donde ocurren estas visiones, tanto de Isaías como de Ezequiel, donde ellos ven estos querubines en el cielo. O ven esta visión de querubines en el cielo. Pero primero la intención nunca fue el de tratar de traer la imagen de cosas del cielo a la tierra. Pero por encima de todo lo que yo te acabo de decir, el Eterno le dijo a Moisés que bordaran estos querubines en las cortinas.
no era la intención de traer a la tierra imágenes celestiales, sino el de comunicar un mensaje común en el Antiguo Medio Oriente basado en la iconografía religiosa, cultural de Antiguo Medio Oriente, que es el lugar donde encontramos lo que significan querubines. Así que ese punto es bien importante. Los querubines, o querub en singular, querubín en hebreo, ¿verdad? Plural. Son seres maravillosos, alados. Y en la Biblia hebrea, y le recomiendo Oxford Bibliographies and Biblical Studies, de donde saqué casi el 60% de la información que les estoy compartiendo en esta enseñanza. Usted entre eso en internet y va a encontrar un artículo, dos artículos acerca de querubines. Una de ellas la voy a estar compartiendo literalmente aquí en esta enseñanza. Los contextos de sus 91 menciones de la palabra querubín o el concepto querubín en la Biblia hebrea misma pueden resumirse brevemente en la siguiente forma. Primero, los querubines reales y vivos están asociados con el jardín del Edén. Parecen figurar en las teofanías. Así que comenzamos a ver la mención en el huerto de querubines en el huerto del Edén. Luego vemos a querubines en estas revelaciones especiales. En segundo lugar, las esculturas de querubines se colocan sobre el arca de la alianza en el tabernáculo del desierto, como vemos en la imagen arriba. Más tarde vemos querubines en el templo de Salomón, donde lo vamos a estar viendo más adelante. Y en tercer lugar, las representaciones bidimensionales de querubines se encuentran en otros lugares de varios templos bíblicos, incluido el tabernáculo, el templo de Salomón y el futuro templo descrito en Ezequiel. Finalmente, Yahweh se titula, y esto es bien interesante, Yosef HaKerubim o Yasab HaKerubim, como aparece en otras traducciones, que puede traducirse provisionalmente como el querubín sentado o el querubín morador. Ahora, yo sé, hay una discrepancia y hay unas opiniones acerca de esta frase, pero lo voy a explicar ya mismo. Ahora, la impresión general creada por todos estos sucesos, desde el huerto de Edén, las revelaciones de Isaías y Ezequiel, y ver estos querubines en las cortinas del primer, el segundo templo y del futuro. Lo importante de todo esto y la impresión de todo esto, lo que tenemos que entender es lo siguiente, que estos querubines estaban asociados con el Eterno y que sus representaciones servían como el motivo más destacado en la iconografía del templo israelita. En otras palabras, si había algo rico en la iconografía del tabernáculo del templo, eran querubines. Eran querubines, y para poder entenderle por qué y cuál es el mensaje que el Eterno está poniendo aquí, tenemos que estudiar el Antiguo Medio Oriente. Ahora, recomendando este libro, Remembering Biblical Figures in Late Persian and Early Hellenistic Period, el autor aquí está Russell Hudson, bien interesantemente, hermano, y lo voy a dejar aquí y le saqué un copy-paste porque la información es sumamente interesante, pero no tengo tiempo para repasarlo. Pero aquellos que están en mi página suscritos, que pueden bajar toda esta información a su computadora, aprovechen, por favor. Esta información es importante porque aquí está hablando acerca de la iconografía y simbología que se encuentra en los profetas, que viene del relato del Éxodo. ¿Okay? Y esto es bien importante. Ahora, siguiendo ese tema aquí en este libro, habla acerca de lo que se llama the divine epithet o el epíteto divino o la frase que se refiere a la divinidad, donde encontramos el Salmo 80,
1, la frase que estás entre querubines, algunos lo están traduciendo como que el eterno está entronado sobre un querubín, o el eterno es ese gran querubín. Esa es una de las traducciones. Voy a tratar de traducirlo aquí en español, lo que dice este libro. Dice, um, okay, by alluding to the power of the ark and to Solomon's inauguration of the temple, the memory of Hezekiah's prayers evoke potent symbols of Yahweh's power over his enemies and his promise to his elect. Está hablando acerca de la oración de Ezequiel que que evocaba el gran poder del Eterno sobre sus enemigos, y todo esto está contenido en la iconografía o estas imágenes que llevaban este mensaje de que el Eterno tiene dominio sobre sus enemigos. Entonces dice, a clear example of this is the use of the rare divine epithet Yoshef HaKerubim. Y entonces dice que un ejemplo es esta frase de Yoshef HaKerubim o Yasab HaKerubim en 2 Reyes 19:15 y Isaías 37:16. Dice que usualmente, usually translated, normalmente traducido, entronado sobre querubines o entronado sobre querubines, is a further example of reflexivity in the development of cultural memory in Yehud or con judíos. In this case, the memory of Ezekiel prayer incorporates part of an earlier motif used in certain Psalms to depict Yahweh's power over deliverance. Entonces está diciendo de que posiblemente esta oración viene del Salmo 80, verso 20, que conecta a el Eterno salvando a Israel, y que aparentemente está entronado. Perdonen, ahorita dije que Yahweh era el querubín principal. No, es que Yahweh cabalga sobre un querubín, y se cree la traducción de que es un querubín específico, que es como si fuera un líder, el querubín principal. Así que todas estas imagery, toda esta iconografía que nos habla acerca del Eterno cabalgando sobre un querubín, nos habla entonces de un mensaje, que el Eterno se mueve con agresividad para conquistar a sus enemigos. ¿Okay? Es bien interesante todo lo que está diciendo aquí este comentarista. Le recomiendo este libro. Ahora, siguiendo con la etimología y la palabra hebrea querubín, querub o krub, algunos lo relacionan con la palabra cadia, caribú, que se refiere a seres intercesores y estatuas de tales. Parece relacionado con la palabra asiria carabú, que significa grande o poderoso, y un término babilónico similar que significa propicio. Sumamente interesante conectar el significado de esta palabra querubín en estas diferentes culturas. Complementan y resumen las posibilidades de el rol y la función de un querubín. Interesante por demás. También el nombre querub parece ser, como ya mencionaba, del acadio, un significado prestado del acadio, que también significa bendecir. Así que los caribú o los querubines son los benditos, eran genios o seres divinos de nivel inferior que funcionan como suplicantes de pie ante el Dios y orando en nombre de los demás. Así que eran como si fueran unos intercesores, unos mediadores. Y los caribú generalmente se representaban como toros colosales en el antiguo Medio Oriente. Así que aparentemente
según algunos creen, que la Torá entonces incorpora el concepto acadio de Caribu en el querubín hebraizado. Así que es un ser que sostiene el trono, bendice al Eterno, representa seres de intercesión y aparentemente se implementa con esta intención en la narrativa bíblica porque es el lenguaje y es la forma de pensar común de estos antiguos aquí. Así que si tú y yo desde nuestra época vemos estos querubines, pues decimos, pues mira qué lindo los querubines, sí, pero alguien de esa época ve esos querubines y rápidamente piensa en seres divinos que están como suplicantes, que están haciendo rogativas, que están bendiciendo a la deidad y son como mediadores. Y le hace sentido ver a estos querubines, no solamente en la entrada de un templo, sino encima del arca, que representa para muchos el mismo trono de Dios, el Dios invisible de Israel. Extendiéndonos una vez más allá de Israel y siguiendo con el contexto antiguo Medio Oriente, tenemos aquí a nuestra mano derecha escultura siria que se encuentra en el Museo Británico en Londres, Inglaterra. En la antigua Siria, Babilonia y Persia, los seres protectores se llamaban Lamasu o Shedu. Fueron representados por estatuas gigantes que típicamente flanqueaban o protegían y quedaban justo en las entradas de áreas reales o sagradas. Esto es bien importante nosotros estudiar esto porque tenemos que ver la función de estos querubines encima del arca en términos de la función de estos querubines, de estos Lamasu o Shedu en Asiria, Babilonia y Persia. Los Lamasu son aproximadamente el equivalente asirio de los querubines que encontramos en la Biblia. La representación de Lamasu no es rara de encontrar en la antigüedad. Muchos se utilizaron como elementos del arte, la arquitectura sirio o babilónica. En Asiria, estas criaturas fueron representadas con cuerpos de toros alados o leones y cabezas de hombres humanos. Así que ya estamos viendo en la cultura siria querubines muy parecidos a lo que Ezequiel vio cuando vio los querubines con cuatro caras. También la palabra Lamasu significa espíritu protector en asirio. Lo que hace que esta pieza sea interesante es que nos proporciona una representación visual del tipo de cosas que Ezequiel podría haber visto en sus visiones de los querubines. Así que, una vez más, en la Siria, en Babilonia, los Lamasu o Shedu eran espíritus protectores domésticos de la gente común y se asociaron más tarde como protectores reales y se colocaron como centinelas en las entradas. La ubicación común de estas estatuas eran tumbas, puertas de ciudades, palacios y tronos reales. Siempre se colocaban en pareja, flanqueando la puerta o entrada real mirando de frente. A veces la gente común grababa estas imágenes en tablillas de arcilla y las enterraba en la entrada de sus casas como amuletos de protección. Así que imagínate lo claro y cómo ellos querían en la función de esta sepultura en la entrada de tumbas, palacios, templos y lugares sagrados. Una de las razones por las cuales la figura de Lamasu fue utilizada tan atentamente por la realeza fue para infundir una sensación de miedo, reverencia y asombro en los visitantes. Estas figuras eran en esencia un reflejo de la grandeza del reino y particularmente del rey. Estas obras de arte transmitían varios mensajes metafóricos que a su vez servían como reflejo del poder y el esplendor del rey. Y habiendo dicho eso, todo lo que yo he dicho, aplíquelo ahora rápidamente, un resumen en su cabeza al mirar esto. ¿Ven lo importante?
de estudiar todo este contexto del Antiguo Medio Oriente? Y sí te compartí al principio la opinión de los rabinos, y muy bien. Pero es la iconografía, aún más que la historia. La iconografía nos va a ubicar en espacio y tiempo. Así que si nosotros sabemos más o menos cuándo se estaban usando estas estatuas y en qué lugares, vamos a tener más información para entender el texto o para visualizar una imagen que se describe tan pobremente en la Biblia. Cuando digo pobremente, que no trae muchos detalles. Amén. Así que lo que te acabo de enseñar, aquí está la función, en la misma entrada de los templos, aquí en este caso asirio. Pero vamos a seguir aquí en Israel. Vamos a hablar un poquito acerca de Salomón y sus querubines, porque cuando hablamos de querubines en el templo siempre asociamos el arca del pacto, de la alianza, y los dos querubines. Pero Salomón tenía unos querubines bien grandotes en el mismo lugar santísimo. Ok, vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Adonai en Jerusalén, en el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Así que a mano derecha tenemos aquí lo que es la era de Ornán, que David compró, y a mano izquierda la construcción del templo que Salomón hizo. Ok. Ahora, veamos lo que dice en 2 Crónicas 3:10. Y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa. La otra 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Así que era gigantesco. Y más o menos era esta representación lo que estamos viendo aquí. Miren esta otra representación. Así que había dentro del lugar santísimo, en el templo de Salomón, estos dos gigantescos querubines, además de los dos querubines que estaban encima del arca. ¿Ok? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Bien interesante. Aquí básicamente tenemos un corte transversal del templo de Salomón. Y miren ahí los dos querubines grandes. Así que si usted veía esos dos querubines en la foto y dicen, ¿y por qué ponen esos dos querubines grandes? No se supone que los querubines estuvieran encima del arca. Sí, estaban allí, pero estos eran dos querubines que estaban guardando el arca que tenían los querubines. Ahora, ¿por qué Salomón hace esto? Es la misma función de la iconografía. Es un mensaje, le está enviando un mensaje con estas estatuas. Y no está tratando de traer a la tierra una imagen del cielo. ¿Ok? Estamos viendo aquí, literalmente, en el Talmud, dice que, bueno, lo voy a leer exactamente como lo dice. La Gemara pregunta, ¿y no hubo más milagros en el templo? Pero no dijo el rabino Levi que este asunto es una tradición que recibimos de nuestros antepasados. El siguiente. El lugar del arca de la alianza es no incluido en la medida del lugar santísimo. Basado en eso medida, el arca no debería haber cabido dentro de la sala. El santo de los santos medía 20 codos por 20 codos. Y una baraíta afirma que había 10 codos de espacio de cada lado del arca. Por lo tanto, fue solo a través de un milagro que el arca encajó en el lugar, en el santo de los santos. Y Rabenai dijo a Shemuel, fue a través de un milagro que los querubines que a Salomón colocó en el lugar santísimo se mantendrían en pie. La envergadura de sus alas era de 20 codos y como la longitud de la cámara era la misma, no había lugar para los cuerpos de los querubines. Hubo milagros adicionales realizados en el templo. Así que ellos lo que están diciendo es que el espacio para poder acomodar los querubines era imposible, así que fue un milagro.
Así que esos querubines es como si Dios lo hubiera puesto ahí. Estas son pues explicaciones que aparecen en el Talmud. Simplemente se los digo y les comparto esto porque estamos viendo cómo estas imágenes a través de estas estatuas eran tan importantes. Eran tan importantes en en el templo y en el tabernáculo. Ahora, no todas las artes o reproducciones de arte son fidelignas, son certeras. Por ejemplo, en esos querubines estoy viendo que en este caso, a menos que el texto diga algo y yo no lo haya visto, pero los animales que tenían 6 alas no eran los querubines, sino que eran, si no me equivoco, eran los serafines, que eran como culebras con alas. Pero esto es pues una representación simplemente. Lo que yo quiero que ustedes vean es, porque es el mismo que se está utilizando en las referencias del Talmud, es el mismo, simplemente lo agrandé aquí. Así que la cuestión es que ellos, había 2 querubines gigantescos en el lugar santísimo y los judíos decían que era imposible que cupieran el lugar santísimo y que fue un milagro que estuviera ahí. Por el otro lado, Josefo, aquí en el libro de las obras esenciales, Josefo, literalmente cita, y lo tengo aquí ennegrecido, Salomón, hablando de estos 2 querubines, los colocó no lejos el uno del otro para que con una ala pudiera tocar la pared del sur del lugar secreto o el lugar santísimo, y con la otra el norte. Sus otras alas, que unidas entre sí eran una cubierta para el arca, que estaban puestos entre ellas. Pero nadie puede decir, ni siquiera y conjeturar, cuál es la forma de estos 2 querubines. Entonces, mire hermano, entonces a veces nosotros pensamos que tenemos la información correcta, por ejemplo, de los querubines, cómo eran, y los rabinos lo tratan de explicar, lo tratan de describir, pero la Torah no trae mucha información. ¿Por qué? Porque la Torah no tenía que explicarle a la gente lo que para la gente era claro. Iconografía tenía el fin de enviar un mensaje, lo que significa culturalmente una estatua. No era para adorar, es lo que significa. Y eso es bien importante. Veamos aquí una imagen que hace contraste con el templo de Salomón y los 2 querubines gigantescos. Y en el tabernáculo vemos que no lo había, solamente estaban los 2 querubines encima del arca. Pero ¿por qué estamos viendo estas cosas, estos cambios? Esto nos habla acerca de lo fuerte que era la iconografía en el Antiguo Medio Oriente. Y aún en Israel, donde no se supone que hubiera imágenes de cosas en el cielo, acuérdate que todavía no había ninguna visión como el de Ezequiel o Ezequiel. Sin embargo, tampoco era la intención de traer una imagen del cielo aquí a la tierra, sino lo que representa, en este caso, unos querubines. En el caso de protectores, en el caso de que sostenían y apoyaban a la deidad y a su trono. Así que en ese sentido es que nosotros tenemos que visualizar la razón por la cual Salomón puso estos querubines. Ahora, cuando leemos en Ezequiel capítulo 1 del 5 al 10 y capítulo 41, la visión de Ezequiel, aparecen criaturas vivientes que sostienen el trono de Dios. Mira lo importante que eran estos querubines. Y de la descripción de Ezequiel, de ellos, en Ezequiel 1 del 5 al 10, el 41 del 18 al 19, parecen haber sido figuras compuestas cada uno con 4 caras diferentes. La cara del hombre, del león, del buey y del águila. Ahora, aquí es bien interesante todo esto. De repente estamos viendo los querubines, ¿sí?, en el tabernáculo, y de repente ya en Ezequiel estamos viendo los querubines, pero tienen 4 caras. Y una vez más, haciendo referencia al Midrash, bien interesantemente, que dice de que a Bezalel se le elevó con honor, adjudicándole el mayor crédito de la construcción del tabernáculo, porque según el Midrash,
Y él puso todo su empeño espiritual en cada diseño, en cada diseño. Claro, cuando vamos a la parte cultural, iconografía hace esta función, transmite lo que culturalmente y en esa región se creía. Era un mensaje que tenía que ver con cultura y religión de un pueblo en X época. Y así que de repente vemos que hay una transición. De repente los detalles de las cuatro caras en los querubines es importante, cosa que no vemos en Éxodo. Claro, usted dirá, pero pastores, que eso es una visión que Ezequiel recibió. Exactamente. Pero porque el Eterno no le dijo que hiciera los querubines con cuatro caras. ¿Por qué? La iconografía. La iconografía nos está diciendo que para el tiempo de Ezequiel, estos seres con cuatro caras tenían un significado. Así que vean cómo la iconografía ubica el texto en la historia, nos dice a nosotros. Así que tenemos que estudiar en qué parte de la historia, en qué lugar, querubines con cuatro caras tenían relevancia o comenzó a surgir descripción de estos seres con estas caras. Y gracias por esa cara que tiene. ¿En serio, pastor? Sí, sí. Estos son métodos para estudiar. Ok, ahora, usted lea Ezequiel, no lo voy a leer porque está aquí, ¿ok? Usted lo lee en su casa, Ezequiel, capítulo 1 completo, donde habla acerca de esta visión interesante, hermano. Y la cuestión es que cuando tú lo lees, después de todas estas explicaciones que te estoy dando, entonces como que te hace sentido. ¿Ve? Y ve que, por ejemplo, cuando dice en el verso 8, debajo de sus alas, a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras, sus alas por los cuatro lados, con las alas juntaban el otro, y sigue hablando de que de las caras que tenían, la de hombre, la de león, y la de buey, y la de águila. Y entonces todo esto era importante, hermano, todo esto era importante. Por ejemplo, en las arcas egipcias encontramos bastante frecuencia la representación de una deidad. Pero en la de Israel no había ninguna deidad. Lo que había entre los querubines era un espacio. Porque entonces eso significa que en ese espacio vacío es que estaba la presencia de Dios, que era el Dios invisible de los israelitas. Para los israelitas, los querubines solo tenían un valor simbólico. No era un objeto de adoración. Ellos fueron vistos sobre el arca solo para representar la presencia y el poder de Yahweh. Así que los querubines solamente representaban para los israelitas la presencia de Dios. Guardianes de la presencia de Dios. Los querubines que estaban sobre el propiciatorio, que en hebreo el caporet, en cada extremo del mismo, uno frente al otro, creaban ese espacio vacío entre sus alas, que es el lugar donde se cree que habitaba la presencia de Dios, confirmando la intención de la construcción del tabernáculo cuando él dijo, quiero habitar entre ustedes. Ahora, cuando leemos Ezequiel y vemos que estos querubines, diferentes a la descripción de los querubines en Éxodo, vemos en Ezequiel querubines con cuatro caras. Esta idea de un hombre y un animal combinado se expresó en diversas formas en todo Oriente en este periodo. El periodo de la revelación de Ezequiel. Era una forma de afirmar la creencia de existencia de seres intermediarios entre dioses y hombres. Así que para este tiempo, entonces, estaba esta creencia de que habían seres intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Ok? Cosa que no se pensaba en la cultura o en las generaciones de los israelitas recién salidos del Éxodo. Estos eran criaturas superiores que unían la inteligencia humana y la fuerza animal. En Egipto había algo parecido. Lo encontramos en los esfinges. En Mesopotamia se convirtieron en toros alados con rostro de hombre de larga barba rizada y rizado de aspecto hierático.
Las representaciones pictóricas de los querubines también se trabajaron en las cortinas, como ya te acabo de decir. Y el mismo motivo o tema de querubín que se decoró en el templo de Salomón también se fue previsto por Ezequiel en el tercer templo. Así que todo esto usted después lo puede leer. Y lo que estoy hablando aquí es algo que ya les comenté de las representaciones pictóricas de los querubines en las cortinas. Y aquí seguimos hablando que en el texto de Ezequiel, que describe la revelación de Ezequiel y habla acerca de cómo ellos se movían y cómo ellos sostenían. Hermano, cuando hablamos de esta revelación no podemos confundir lo que Isaías vio, que eran los serafines, que eran los seres de fuego. Estos eran querubines que eran los que están protegiendo y sosteniendo el altar. Sumamente interesante el leer toda esta visión a la luz de lo que estamos estudiando de Antiguo Medio Oriente. Y aquí se lo dejo para que usted después lo lea. Es exactamente lo que estoy poniendo aquí, la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1. ¿Okay? Así que resumiendo, los querubines, como se describe en el Tanakh, lo estamos viendo especialmente, ¿verdad? En el Tanakh, con Ezequiel, como con las caras tanto humanas como de león, de buey y de águila. Se representa como criaturas aladas que sirven al trono del Eterno. Los vemos también que funcionan como transportadores del trono o transportadores de Dios. Al nivel de que se les conoce como las alas del Rúa o las alas del viento, y donde se visualiza al Eterno cabalgando encima de un querubín. Y esta opción interpretativa, cuando hablamos acerca de el Eterno cabalgando sobre un querubín, que también si lo estamos leyendo en español, es el Eterno cabalgando sobre el viento o sobre las nubes, lo encontramos en Antiguo Medio Oriente, en lo que se llama el ciclo de Baal, en la parte norte de Israel, específicamente con los hititas. Y bien interesante, hermano. Y le invito a que lea aquí de Moshe Wainfield, Riders of the Clouds and Gatherer of Clouds. El que reúne la nube y el que cabalga sobre las nubes. En el ciclo de Baal de Ugarit, donde hay más información acerca de el que cabalga sobre la nube. Y estamos viendo que es en parte un contexto que nos ayuda a entender la visión de Ezequiel. Así que aquí está este artículo, hermano. Se lo estoy poniendo aquí completo. Mire, hermano. Está en inglés, pero se lo estoy poniendo aquí completo para que usted lo lea. Hermano, toda esta información es importante para que usted lo lea y usted vea. Hermano, todo esto nos ayuda a entender el significado de símbolos que habían en estas estatuillas que estaban encima del arca. En un pueblo donde había un mandamiento que le decía: no haga ninguna representación de nada de lo que está en el cielo. Así que tenemos que nosotros penetrar las intenciones de los artesanos y penetrar esta cultura de Israel antigua. ¿Violaron el mandamiento o simplemente era mensaje en el contexto de la iconografía cultural, o en otras palabras, mensajes, temas que pertenecen
a una cultura. Lo van a ver en pintura, lo vamos a ver en escultura, lo vamos a ver en lienzo, lo vamos a ver en diferentes cosas. En este caso lo estamos viendo en las cortinas del tabernáculo y lo estamos viendo en las dos figurillas que están encima del arca. La intención no es el de traer imágenes del cielo para hacerlo para venerarlo aquí en la tierra, sino además de que había un mandamiento no está contradiciendo la otra, pero tenemos que entenderlo en el contexto de Antiguo Medio Oriente. ¿Cuál era el mensaje que el Eterno quería darle a Israel en cuanto a temer el trono, respetar el trono y saber de que de que hay seres espirituales que están cuidando el trono, como quien dice, si tú no cuidas la santidad del trono, hay seres espirituales que lo están haciendo. Así que sumamente interesante. En la jerarquía angelical hebraica y definitivamente ya para el siglo XII, según Maimónides, en la Mishneh Torah, estos querubines eran como que segundo en rango. Y los querubines se discuten dentro de la literatura del Midrash. Los dos querubines puestos por el Padre en la entrada del Edén. Los ángeles fueron creados al tercer día, según el Midrash, por lo que no tenían forma definida, apareciendo como hombres o mujeres, o como espíritus, o seres angelicales. Y esto es comentarios de Génesis Rabá. La primera mención de querubines lo estamos viendo cuando Adán y Eva pecan. Y según Génesis 3:24, los querubines guardan el camino al árbol de la vida en el huerto del Edén. Así que los querubines y la espada de fuego evitaban que Adán y Eva comieran del árbol de vida mientras se encontraban en un estado no regenerado o fuera de lo que es el campamento de la gracia del Eterno, o la humanidad. Habría sido separado para siempre del amor y las bendiciones del Padre. También estos querubines representan no solamente los guardianes al trono, sino también representan el mismo trono porque sostenían el trono. Es como, entonces, en la visión de Ezequiel hay más detalles. En el huerto de Edén apenas lo vemos a ellos protegiendo el acceso, protegiendo la gloria de Dios, pero ya en Ezequiel lo estamos viendo no solamente con las cuatro caras, sino con la función de sostener el trono, aguantaban el trono, eran la base del trono. Así que mientras que los templos del antiguo Medio Oriente estaban decorados con la estatua de un dios en el centro, el santuario israelita no tenía ninguno. En cambio, había dos estatuas de oro y eran los querubines. Y estos querubines, estas dos estatuas, era importante que estuvieran allí uno frente al otro. ¿Por qué? Porque creaban un espacio vacío donde se entiende que según Éxodo 25, cuando el Eterno dice, vas a poner encima del propiciatorio a estos dos querubines, porque allí me encontraré contigo desde lo alto del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Así que, y habiendo dicho esto, los dos querubines marcan el vacío y el espacio donde el Eterno entonces iba a hablar. Así que no había estatuas representando a Dios, pero habían dos estatuas creando el espacio donde Dios, a través de su presencia, iba a manifestarse a Israel y a Moisés. ¿Le hace sentido? Bien interesante, hermano. Y estoy explicando todo esto porque hay un mandamiento que dice que no hagas imágenes del cielo. Sin embargo, entonces hay otro mandamiento que dice, haz los dos querubines. Pero en aquel entonces ellos no sabían que habían una revelación de querubines en el cielo hasta Ezequiel. Así que tenemos que penetrar realmente la intención del Eterno y el entendimiento
de esta gente del Antiguo Medio Oriente para poder entender qué es lo que el Eterno está buscando aquí. Trae una confusión con dos mandamientos. Eh, no, él lo que está es creando el espacio donde él va a hablar al pueblo y preparar al pueblo, haciéndole a ellos entender qué significa el espacio donde él habla. Donde tú y yo tenemos que tener esta reverencia, este temor, este, um, como te digo, este respeto a lo que es la presencia de Dios. Ese espacio vacío entre los dos querubines representa el espacio vacío que tiene que ser llenado con la presencia de Dios. El espacio vacío que tiene que ser llenado de la presencia de Dios nos representa a nosotros. El Eterno quiere morar en nosotros, quiere morar con nosotros. Pero Él primero quiere enseñarnos a nosotros que si nosotros queremos que Él llene ese vacío, ese espacio vacío, nosotros tenemos que entender de que tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que entender que su presencia tiene valor, es importante. ¿Por qué, hermano? Los mandamientos nos revelan el camino de la consagración. Así que si tú quieres que ese vacío se llene, clama al Eterno. Si tú quieres que ese vacío se mantenga lleno, ese espacio se mantenga lleno de la presencia de Dios, que nos representa a nosotros, porque esa era la intención del Eterno con la construcción del tabernáculo. Quiero habitar entre ellos, en ellos. Y de repente vemos que Él dice, hace estos dos querubines para yo habitar en medio. Y una vez más, el ser humano es espacial, ubica cosas en el espacio, no están las cosas flotando en un vacío. Porque entonces es amorfo lo que estamos visualizando. El Eterno Él sabe que nosotros necesitamos ubicarnos en cosas tangibles. Y ahora Él dice, yo voy a llenar ese vacío, pero tú tienes que acercarte a mí con reverencia. Con reverencia. Tengo mucho que decir acerca de esto. Pero yo espero que te motives. Yo espero que tú desees estudiar más los mandamientos y saber cómo tú guardarte para el Eterno y consagrarte a Él. Porque el vacío no se llena violando los mandamientos. El vacío no se llena haciendo cosas que no le agrada al Eterno. El vacío se llena de su presencia cuando obedecemos al Eterno, como Moisés obedeció en la construcción del tabernáculo, con la intención de yo habitar en medio. Hasta aquí, hermano. Espero que estemos ready. Repase todo este material para entrar ya en la segunda parte de este tema, que espero que sea de bendición para ustedes y lo estaré trayendo ya en la próxima parashá. Gracias por suscribirse a mi página walteragosto.com. Gracias por apoyarme aquí en mi página de YouTube y siempre por sus oraciones. El Señor les bendiga y les guarde. Shalom.